Bienvenidos comunidad Hospital Clínica Bíblica. El día de hoy vamos a conversar de cómo afecta el COVID-19 a los hipertensos y cardiópatas. Bueno, para ello hoy nos acompaña la doctora Juliana Salas, ella es especialista en cardiología. Doctora, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Sheila. Buenas tardes a todos los que nos están viendo en este momento, a toda la comunidad clínica bíblica. Buenas tardes. Gracias. Doctora, quizás para iniciar nos pueda comentar si el paciente hipertenso es de más riesgo en el contexto de la pandemia actual. En general, en realidad, todas las personas estamos en riesgo de contagiarnos. ¿Qué es lo importante aquí? Lo importante es que entre más factores de riesgo tiene la persona, más probabilidad hay de que se complique durante la pandemia. Esto quiere decir que si uno es un paciente que es hipertenso, diabético, obeso, por ejemplo, puede complicarse el cuadro. Digamos que no es que lo hace más o menos propenso a la adquisición, que eso es muy importante que lo tengamos claro, ¿verdad? No el hecho que yo sea asmático, diabético, hipertenso, etcétera, me hace más propenso. Lo que me hace más propenso es a que me complique a causa de la pandemia actual. Claro, doctora, entonces, ¿qué de cierto hay que cierto grupo de antihipertensivos aumenta el riesgo de que la infección del coronavirus sea peor o más agresiva? Al puro inicio, recordemos que este virus es muy nuevo, de él se tiene conocimiento a partir de diciembre, entonces parte de su mecanismo de acción tiene que ver con un mecanismo de acción que es en común con los antihipertensivos. Entonces, cuando se comenzó la pandemia, se dijo en algún momento de que algunos antihipertensivos que pertenecen al grupo de familia que se llaman IECAS o ARA2, que ese es el gran número de antihipertensivos que tienen nuestros pacientes, porque son los más, digamos, los más popularmente prescritos. Se dijo en un inicio que podría ser que este grupo particular que usara esos medicamentos podría aumentar de nuevo el riesgo de complicaciones si se infectaba por coronavirus. Sin embargo, meses después, las sociedades de hipertensión y de cardiología mundiales, estamos hablando de las europeas y de las americanas, hicieron un comunicado diciendo que en realidad no existía mayor riesgo si el paciente utilizaba o no estos tratamientos, que al fin de cuentas el riesgo estaba en que el paciente, por ejemplo, fuera un hipertenso mal controlado, más bien. Entonces no existe ninguna contraindicación, ni el paciente tiene que aventurarse a cambiar su tratamiento, ni su médico lo tiene que cambiar, porque no se ha encontrado realmente una relación entre los antihipertensivos y el riesgo de complicación con coronavirus. Doctora, entonces, ¿se pueden tomar analgésicos como ibuprofeno si soy hipertenso y tengo el virus? En realidad, siempre se ha dicho, esto es independiente de tener coronavirus o no, que los antiinflamatorios no esteroideos a los que pertenece, por ejemplo, el ibuprofeno, el cataflán, el sulindaco, etcétera, en el paciente hipertenso puede provocarle aumento de presión arterial. Entonces, en realidad, independientemente de que si se tiene o no coronavirus, lo ideal es que el paciente use acetaminofén y no este tipo de antiinflamatorios no esteroideos, que también en su momento se habló que podían complicar un poco el cuadro, porque tienen al fin de cuentas un mecanismo que puede interferir la acción del antihipertensivo. Entonces, en términos generales, como te dije, Sheila, al principio, teniendo coronavirus o no, no se deben de tomar. Claro. Doctora, ¿hay alguna medida adicional a considerar en esta pandemia dentro del grupo de hipertensos? No realmente, o sea, ¿qué tenemos que estar? Tomando los medicamentos, estar bien controlados de la presión arterial y por supuesto seguir absolutamente las medidas que el gobierno de una manera muy atinada ha establecido, como es el lavado de manos, utilizar el alcohol en gel, estarse en casa, no salir, y si se es una persona con riesgo, definitivamente mandar a un familiar de menor riesgo a hacer las compras o las adquisiciones que el paciente requiera. Claro, doctora, si soy joven e hipertenso, ¿tengo más riesgo que alguien de mayor edad? En realidad, el riesgo, como hemos dicho, es inherente para todos. O sea, todos estamos en riesgo de tener coronavirus, todos estamos en riesgo de complicarnos con coronavirus. Pero entre más factores de riesgo nosotros tengamos, más posibilidad hay de que esa infección sea peor, que requiera más días de tratamiento, o que inclusive en pacientes con gran cantidad de riesgo, como el paciente mayor, hipertensos que además son diabéticos, dislipidémicos o que padecen del corazón, son los que lamentablemente en las estadísticas pueden fallecer en mayor proporción que los que no tienen ese riesgo. Pero eso no quiere decir que no esté la población en general en riesgo de adquirir el coronavirus y de complicarse.
Claro, doctora, quizás para ir finalizando, ¿podría darnos algunas recomendaciones para aquellos pacientes hipertensos que igual tengan sus medidas de prevención ante esta pandemia? Bueno, recordar que por favor siempre que se esté ante una situación de estas, acatar en primer lugar las medidas que digan todos los organismos de salud, en este caso el Ministerio de Salud y el gobierno, son personas muy capacitadas que dan una información creo que bastante clara y concisa. Lo segundo es siga su tratamiento, no es un momento para abandonar el tratamiento, al contrario, hay que tratar de cumplirlo de la manera más adecuada. Recuerde el lavado de manos, súper importante, y como se ha insistido, si usted es una persona de riesgo porque además de hipertenso es diabético, ha fumado, está operado del corazón, etcétera, no se exponga innecesariamente y que algún miembro de su familia de menor riesgo pues se encargue de hacer sus mandados, de ir por sus medicinas, etcétera. Listo, doctora, muchísimas gracias por todas esas recomendaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y buenas tardes. Buenas tardes.